A lo largo de la década de 1910, en América Latina en general y en Argentina en particular, se da un proceso de ampliación de la participación política. Es así que en Argentina se sancionó en 1912 la Ley de Sáenz Peña, que estableció la ampliación política haciendo que el voto sea obligatorio y secreto para aquellos hombres argentinos mayores de 18 años poseedores de tierra. En las elecciones de 1916 se eligió por primera vez al presidente de la Nación, triunfando a la Unión Cívica Radical y siendo elegido presidente entre 1916 y 1922 Hipólito Yrigoyen. Buenos Aires vive su entusiasmo incontenible. No bastan las fuerzas del orden para detener la marea humana que crece con el correr de las horas. Es el prólogo de la apoteosis. Yrigoyen es presidente. Luego lo sucedió Marcelo Torcuato de Alvear y en 1928 fue reelecto Yrigoyen, quien gobernó hasta 1930, cuando fue derrocado por el primer golpe de Estado de la historia del país. Aunque los dos representaron en sus gobiernos al Partido Radical, eran muy diferentes entre sí y representaban a distintos sectores sociales. Porque, a pesar de haber accedido a la presidencia de la República, la Unión Cívica Radical se encontraba en una situación de debilidad política para gobernar. Yrigoyen asumió la presidencia en el marco de una crisis provocada por la Gran Guerra en Europa, lo que generó el cierre de los mercados argentinos, frenando gran parte de la actividad económica. Sin embargo, el primer gobierno de Yrigoyen fue innovador en varios aspectos para la historia argentina. Fue el primero en adoptar una línea nacionalista y surgió de las clases populares, rompiendo así con la hegemonía conservadora. También marcó el ingreso de la clase media en la política del país, logrando un cambio de los grupos políticos dirigentes con respecto a las clases populares, ya que hasta aquí las demandas de mejoras de la clase obrera habían sido respondidas con represión y deportación de los dirigentes obreros extranjeros. Además, se sancionaron reglamentaciones para proteger a los campesinos y se crearon cajas jubilatorias para empleados públicos y estatales. Dictó medidas para que la Argentina controle sus transportes, yacimientos energéticos y su propia moneda. Las tarifas de los ferrocarriles operados por capitales británicos fueron reguladas. ¿Me das un boleto para el ferrocarril? Sí, son 2 pesos. 2 pesos, qué barato. Mientras que se crearon líneas férreas estatales. Durante el primer gobierno radical, se produjo un movimiento estudiantil que reclamaba la reforma universitaria. Este movimiento surgió en Córdoba y se extendió no solo a otras universidades nacionales, sino también latinoamericanas. Como consecuencia de este movimiento, en 1918, las universidades reformaron sus estatutos y posibilitaron la puesta en práctica de las medidas solicitadas, a excepción de la unidad latinoamericana y obrera. La política económica radical no fue más que una continuación de lo actuado en el periodo anterior. Sin embargo, hasta 1917, la economía argentina vivió una depresión originada por el descenso de las exportaciones y de las importaciones a raíz de la Primera Guerra Mundial. Pero a partir de 1918 y hasta 1921, creció la demanda de productos primarios argentinos en Europa. La economía siguió basada en la producción primaria agroexportadora, siendo los productos exportables más importantes los agrícolas y dentro de estos los cereales, el trigo, el maíz y el lino. Mientras tanto, las exportaciones de las carnes cumplieron con el proceso de refinamiento del ganado bovino a partir de las exigencias del frigorífico para el comercio exterior. El cambio más importante se da en la introducción de la técnica del enfriado, reemplazando al congelado. El país comprador por excelencia siguió siendo Gran Bretaña, aunque Estados Unidos incrementó sus compras, como así también sus inversiones en el país, fundamentalmente en los frigoríficos. En 1922, el presidente fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, una empresa estatal destinada a explotar las riquezas energéticas del país. Esta se transformó en la primera gran petrolera verticalmente integrada del mundo. También creó el Banco Central Estatal.
Pese a las iniciativas que favorecieron a sectores obreros y medios, su mandato se vio manchado por las mayores tragedias en la historia argentina. Se generó entonces una dura represión entre los años 1918 y 1921 y sucedieron hechos significantes como la Semana Trágica y las huelgas agrarias en 1919 y los de la Patagonia en 1921, con centenares de obreros fusilados por parte de las fuerzas policiales y grupos de extrema derecha como la Liga Patriótica, en donde el gobierno no pudo controlar ni satisfacer los pedidos de los manifestantes. La Semana Trágica fue una huelga de obreros de talleres metalúrgicos Bacena que generó tiroteos entre policías y bomberos contra los obreros y vecinos del lugar. Luego comenzaron a sumarse más trabajadores, logrando que se paralice casi todo el país. El gobierno pierde el control de la situación, dejando todo en manos de militares, quienes reprimen y logran restablecer el orden. En la Patagonia, los peones rurales comenzaron una huelga solicitando mejoras en cuanto a las condiciones de vida, lo que produjo una gran represión por parte del ejército, donde docenas de peones fueron perseguidos, torturados y fusilados. En cuanto a la legislación obrera, se introdujeron algunas innovaciones importantes como leyes nacionales, que serían la base para la legislación posterior. Se reglamentó el trabajo a domicilio, se establecieron las condiciones de trabajo a las que podían ser sometidos los niños, se prohibió el trabajo nocturno en las panaderías, se limitó la jornada laboral a 8 horas diarias y 48 semanales, entre otras cosas. Terminado el mandato de Irigoyen, este dio su apoyo a Alvear para presidir el comité de la Unión Cívica Radical y así sucederlo en la presidencia de Argentina. Alvear asumió la presidencia en el año 1922 y su gobierno se desarrolló en un clima de tranquilidad en comparación con el periodo anterior. Sin embargo, hay que destacar que en 1924 sufrió una ola de protestas y de huelgas a raíz del veto al proyecto de la ley que extendía la jubilación a amplios sectores de trabajadores. El radicalismo durante el mandato de Alvear manifestó una clara vocación de diálogo y alianzas con otras fuerzas políticas, en particular con los socialistas y demócratas progresistas que se habían demostrado como oposición en la presidencia de Irigoyen. Durante el gobierno de Alvear se sancionaron leyes importantes como la que reglamentaba el trabajo nocturno en las panaderías, la que reconocía derechos civiles a las mujeres, la que regulaba la actividad de las sociedades cooperativas, la que extendió los beneficios de la jubilación a los empleados de comercio, a los de la industria, a los periodistas y a los gráficos. Además, se destaca una leve prosperidad económica, ya que al superar la Primera Guerra se habían abierto los mercados europeos y los productos del agro tenían éxito en el extranjero. Por otra parte, empezaban a llegar inversiones norteamericanas. Las diferentes personalidades de Irigoyen y de Alvear provocaron una crisis interna en el radicalismo, y se produjo la fractura del mismo, donde se formaron dos fracciones: personalistas, alineados con Irigoyen, y antipersonalistas, alineados con Alvear. Y yo que te quería dejar en manos ese país. Mirá lo que sos, me defraudaste. Para que cuestiones mi poder, mejor me voy. Me dejó con la palabra en la boca. Alvear finalizó su mandato en abril de 1928, cuando se realizaron las elecciones donde el irigoyenismo ganó por una amplia diferencia. Sin embargo, su segundo gobierno se desarrolló dentro de un panorama económico internacional muy complicado, por la profunda crisis desatada en 1929 y por la creciente oposición interna representada por los terratenientes, las empresas extranjeras dedicadas a la explotación del petróleo, los periódicos y del ejército. Desatada la crisis económica internacional de 1929, el gobierno nacional actuó con lentitud para remediar el impacto interno. Los ingresos de la aduana disminuyeron a causa de la caída del comercio internacional, numerosas empresas y comercios quebraron y el peso perdió valor con la consecuencia baja de los salarios y aumento de la desocupación. No me dan los números. Y no, esto no da para más. No sé qué vamos a hacer. Vamos a tener que cerrar. No, tiene que haber otra solución. ¿Otra solución? Con esta economía. Vamos a tener que cerrar el negocio. Bueno, si no queda otra.
necesito un empleo. Estoy cansado de vivir mal todo el tiempo. Don, una ayudita. Tengo hambre, frío, no tengo comida. Encima nadie te ayuda porque todos estamos igual. Todos los factores mencionados, incluyendo los sectores descontentos del ejército, los terratenientes, entre otros, culminaron el 6 de septiembre de 1930 con un golpe militar encabezado por Agustín Justo y José Félix Uriburu, que derrotaron al gobierno de Irigoyen y la oligarquía terrateniente retomó el control del Estado.